Los vehículos de transmisión manual son aquellos que el conductor debe cambiar manualmente las marchas del motor. Una marcha más baja se utiliza cuando el conductor necesita más fuerza que velocidad, como cuando el vehículo está quieto o en una pendiente. Una marcha más alta se utiliza cuando se prefiere la velocidad y el vehículo ya no necesita tanta fuerza, como en el autopista. Para entender cómo se realiza este intercambio, basta con entender la relación entre dos piñones conectados entre sí. Este piñón está conectado a la salida del motor. ¿A qué velocidad girará este piñón engranado directamente? Bueno, eso depende del número de dientes de cada piñón. Ahora mismo, ambos piñones tienen 10 dientes. Al tener el mismo número de dientes, girarán a la misma velocidad y torque, da igual si son más o menos dientes. Es decir, el segundo piñón gira a la misma velocidad y torque del motor. Si el segundo piñón tiene menos dientes, girará más rápido que el motor, pero con menos torque. Y si tiene más dientes, girará más lento, pero con más torque. Podemos jugar con diferentes relaciones de torque-velocidad intercambiando el número de dientes de cada piñón. El conductor, al cambiar de tercera a cuarta, por ejemplo, lo que está haciendo es cambiar a un piñón de salida más pequeño que gire más rápido. Esta pseudo caja de cambios simula el funcionamiento de una caja de cambios convencional, pero se aleja mucho de la realidad. Entonces, ¿cómo son las cajas de cambios en realidad? Esta es una caja de cambios de 2 marchas. Aquí entra la rotación del motor. Este piñón está conectado a un eje secundario con diferentes piñones. Por último, tenemos al eje de salida, el que va hacia las ruedas. El flujo actual de transmisión está siendo representado en pantalla. Los piñones del eje secundario están haciendo girar los piñones de salida, pero estos últimos están conectados de manera holgada al eje, así que ninguna fuerza está siendo transmitida a las ruedas. Observa que cada piñón tiene una relación diferente de torque y velocidad. Si hacemos que uno de los piñones esté fijo en lugar de holgado, las ruedas girarán con su torque y velocidad. Debemos encontrar la manera de incluir un selector que nos permita elegir qué piñón queremos fijar al eje de salida. Agreguemos en medio de ambos piñones holgados un cubo sincronizador fijo al eje. Una manga sincronizadora se ubica en el cubo. Es libre de moverse horizontalmente. Por último, agreguemos estos dientes a los piñones holgados que pueden engranar con la manga sincronizadora. Si movemos la manga en dirección a un piñón, engranará y el cubo, y por lo tanto el eje, girarán a la misma velocidad del piñón holgado. Observa el flujo ahora que podemos engranar los piñones. Conectemos una varilla a la manga sincronizadora. Ahora podemos intercambiar diferentes marchas con simplemente mover esta varilla. Sin embargo, el diseño actual de cambios presenta un problema que debemos resolver. ¿Puedes adivinar cuál? La transmisión no suele girar a la misma velocidad del motor, lo que hará difícil la tarea de engranar la manga con el piñón holgado. Para ello ocupamos un embrague, que no es más que un componente que separa la caja de cambios del motor. Por eso debes apretar el pedal del embrague para cambiar de marcha. Si quieres un video completo del embrague explicado por nosotros, no dudes en apoyar este video dando tu me gusta. Al separar la caja del motor, es más fácil sincronizar la manga con el piñón holgado. Agreguemos un anillo sincronizador al lado del piñón. Cuando empujamos la manga, esta empuja al anillo. La fricción que ejerce el anillo sobre el piñón holgado hace desacelerar el eje de entrada. Desacelerar el eje de entrada es una tarea imposible sin la acción del embrague. Muy bien, ahora el piñón está girando a una velocidad más adecuada.
Estos dientes en el anillo sincronizador y el piñón ayudan a que la manga pueda acoplarse sin problemas. Cuando se suelta el embrague, el eje de salida girará junto al motor y con la relación de torque-velocidad de la marcha seleccionada. Veamos este proceso cuando el conductor cambia de velocidad. Así se ve una caja de cambios manual de 5 velocidades. Esta es la primera velocidad. Segunda velocidad. Tercera velocidad. Cuarta velocidad. Quinta velocidad. Este juego de piñones se encarga de invertir la dirección del eje de salida para que el vehículo pueda ir en reversa. Pero, ¿cómo se transmitió el movimiento de la palanca de cambios hacia la manga sincronizadora en todo este tiempo? El sistema de palancas utiliza un sistema mecánico para transformar el movimiento de la palanca en movimiento de las varillas. El movimiento se transmite mediante unos cables de metal hacia este sistema llamado selectora de cambios. El movimiento horizontal de la palanca rota la selectora. El movimiento vertical de la palanca mueve este émbolo, que empuja la varilla que tenga enfrente hacia adelante o hacia atrás. Mira cómo funciona todo en conjunto. De esta manera, todas las varillas pueden ser controladas desde el asiento del conductor. Puedes apoyar el canal dando like y suscribiéndote para seguir viendo contenido como este. Nos vemos en la próxima.